Bienvenidos a este programa número 105, que es una producción exclusiva del Grupo Integrar Bienestar para su canal Nejaula TV. Saben que durante siglos las abejas han sido de gran beneficio para las personas, para las plantas y para el planeta todo. Ellas son las responsables de llevar el polen de una flor a otra y mejorar la producción de la vegetación en ese proceso de polinización. Y por eso mismo, ¿será que son importantes las abejas en la vida de las personas y en la vida del planeta mismo? ¿Es que acaso los seres humanos dependemos de alguna manera de la existencia de las abejas y otros agentes polinizadores como garantías para una vida natural y sostenible sobre el planeta? Para saber si debemos protegerlas, para analizar y difundir cómo debemos proteger nuestra biodiversidad, cómo dejar de agredir a nuestro ecosistema. Hoy está con nosotros Cristina Salgado, quien nos va a hablar en amplitud y en profundidad sobre este tema. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Bien, hola María, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, antes que nada, a participar de tu programa. Y bueno, espero cumplir con las expectativas tuyas y de tu audiencia. Seguro que así va a ser. Para quienes no te conocen, Cristina, en poquitas palabras nos gustaría que nos cuentes quién sos, desde dónde estás conectada y a qué te dedicas. Bueno, yo soy bióloga, soy docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, que tiene sede en la ciudad de Corrientes, y también la misma universidad tiene unidades académicas en la provincia del Chaco. Soy docente de la carrera de Ingeniería Agronómica desde hace unos cuantos años, y mi línea de investigación tiene que ver con el origen floral de las mieles, es decir, cuáles son los recursos florales que visitan las abejas para elaborar el producto miel. Básicamente esa es mi línea de investigación, es decir, el origen botánico y geográfico de las mieles de abeja. Y Excelente. bueno, Un poco el tema que nos ocupa hoy, ¿sí? Sabemos que sin la labor de las abejas perderíamos más o menos la mitad de lo que nosotros comemos. Que si ellas no realizaran esa labor de polinizar las flores, no tendríamos ni frutas ni verduras. así Y por es. eso mismo, ante estos incendios que ocurrieron recientemente en el país y sobre todo aquí en la región NEA, se nos despertó un poco el interés, la curiosidad y hasta la preocupación por conocer un poco más en profundidad del tema, así como difundir qué tenemos que hacer los seres humanos para preservar y proteger la vida de las abejas. Pero para conocer esa pasión con la que vos transmitís los conceptos, nos gustaría que nos cuentes qué tiene de fascinante la apicultura. Bueno, bueno, hay mucho para decir, ¿no? La apicultura es muy amplia. Eh, en principio, un apicultor es el cuidador de las abejas, ¿no es cierto? El que les da de comer, el que las cura, el que las hace producir no solamente miel, sino otros productos de la colmena. De pronto, nosotros conocemos la miel como el producto más popular, pero también se extraen otras cosas como cera, como propóleos, apitoxina. Hay muchos productos que se pueden aprovechar a partir del cuidado de las abejas o de tener un apiario o dedicarse a la apicultura. Una cosa que dijiste, que tenés mucha razón, se calcula que un 70% de los vegetales necesitan de la abeja para realizar la polinización y producir efectivamente frutos y semillas. O sea que inclusive es más de un 50% lo que impactaría en la producción de frutos y semillas si no existieran las abejas, ¿sí?
No tendríamos un montón de frutas, por ejemplo, de pepita, como la manzana, como el durazno, ¿sí? Como las ciruelas. Otros alimentos o frutas como el kiwi también dependen de la polinización por abejas, muchos productos. O sea que las abejas no solamente nos ofrecen miel como un producto ecosistémico, nosotros a esos productos que vienen del ecosistema, de la naturaleza, los llamamos productos ecosistémicos, y a la polinización servicio ecosistémico, porque es un servicio que brindan las abejas para obtener otros beneficios, ¿sí? Bueno, mira, yo una vez conocí a un apicultor que me dijo, cuando vos empezás a estudiar las abejas, es como que te inyectan una energía especial que no permite que te alejes nunca más. Y es cierto, uno se acerca a la vida de las abejas y se da cuenta de que es un mundo fascinante. Para empezar, las abejas son uno de los 3 grupos de insectos sociales. Están las abejas, las termitas y las hormigas. ¿Qué quiere decir que son insectos sociales? Que viven en sociedad y tienen una distribución del trabajo dentro de la colonia. O sea, hay integrantes que forman castas y tienen funciones definidas. Eso ya los posiciona, tanto a las abejas, a las hormigas y a las termitas, en un nivel superior dentro del el grupo de los insectos, ¿sí? Hay una división del trabajo. En las abejas, en particular, hay una reina, que es la encargada de mantener viva la colmena, porque es la que pone los huevos. Hay una casta de zánganos, que son los individuos machos, que se encargan de fecundar a la hembra. Y las obreras, que son el grupo de abejas que se encarga de la mayoría de las tareas que tienen que ver con mantener la colonia nutrida y con productos para comer. Por ejemplo, el polen que colectan para alimentar a la cría y la miel, el néctar que acopian para transformarlo en miel y también les sirve de alimento. Muchas actividades son las que realizan las abejas obreras durante su periodo de vida. Por ejemplo, te puedo contar que las abejas obreras, que son las que mayor trabajo tienen dentro de la colonia, tienen 3 etapas de vida. 2 etapas de vida interna dentro de la colonia y una etapa de vida externa, ¿sí? En la etapa de vida interna, lo que hacen, apenas nacen las abejas obreras, se llaman nodrizas, y tienen la función de cuidar y acicalar a la reina, darle de comer, limpiarla, ¿sí? Cuidarla constantemente a la reina y a las larvas de obreras que se están desarrollando dentro de la colonia. Luego, durante ese periodo, estas abejas tienen desarrolladas unas glándulas que se llaman glándulas hipofaringeas, que están en la cabeza, y producen jalea real, que es uno de los productos que también aprovechamos los humanos, ¿sí? Esta jalea real es el alimento exclusivo de la reina. Es exclusivo, la reina es un alimento muy rico en proteínas, en hormonas, en vitaminas, que estimulan a la reina a poner huevos, ¿sí? Una vez que pasa ese periodo de vida, las abejas obreras se transforman en abejas cereras. ¿Qué quiere decir eso? Que empiezan a producir cera de su cuerpo, ¿sí? Son productos que se forman de su cuerpo. Lo hacen a través de unas glándulas que están en los esternitos del abdomen, ¿sí? Producen escamitas de cera que las moldean, las amasan para formar los panales de cera, ¿sí? Donde se almacena el polen, donde se almacena la miel y donde también se desarrollan las larvas, ¿sí? Las larvitas de abejas.
Una vez que termina ese periodo, se atrofian esas glándulas y comienza su vida externa a la colmena, en la cual realizan actividades de colecta o de cosecha de polen, que lo hacen activamente con sus patitas, la amasan, la trasladan en sus patitas traseras, y cuando llegan a la colmena, lo depositan para formar algo que se llama pan de las abejas. Eso es un alimento sumamente proteico que sirve para alimentar a la cría, ¿sí? A las larvitas, tanto de obreras como de zánganos. También, después de ese proceso, se acopian o cosechan néctar de las flores y lo llevan en la boquita, lo almacenan en una bolsa muy chiquitita que tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler y se llama buche melario. Hasta ahí llega la microgota de néctar que deshidratan para convertirla en miel, ¿sí? La miel es un producto, es un concentrado de azúcares, ¿sí? Son polisacáridos, perdón, son monosacáridos o disacáridos. Normalmente vamos a encontrar glucosa y fructosa dentro de la miel como composición de azúcares. Esos son los más predominantes. Entonces ese es el aporte de hidratos de carbono que tiene la colonia, ¿sí? Bueno, estas abejas, cada casta tiene un periodo de vida. Las obreras viven aproximadamente un mes y medio, más o menos. Después de eso, de cumplir esas 3 etapas de trabajo, mueren, ¿sí? Bueno, la vida de las abejas es fascinante desde muchos puntos de vista, porque uno cuando abre una colmena puede ver cómo se distribuye el nido, puede ver la zona de cría, la zona de almacenamiento, la zona en donde la reina, la abeja, la oveja, ay, perdón, me equivoqué, la abeja reina camina y deposita los huevitos, ¿sí? No sé qué más te puedo contar. Todo apicultor es un apasionado de las abejas, o sea, no solamente, no solamente las cuida y las conserva, sino que busca que se protejan las que están en el monte, las que están, digamos, de alguna manera viviendo en una situación libre, silvestre, porque el apicultor lo que tiene son colmenas, lo que llamamos colmenas racionales, es decir, la colonia está viviendo dentro de un cajón, ¿sí? De un cajón de madera, que le llamamos colmena, ¿sí? En esa caja está el nido, y en la época de producción coloca lo que se llaman alzas melarias arriba de esa cámara de cría o el nido, para que las abejas colecten el néctar y produzcan miel. Una colmena en promedio hoy puede estar produciendo, depende de la zona, entre 20 y 30 kilos de miel por año, ¿sí? Wow, justo a eso va la pregunta una de las preguntas que siguen a continuación, ¿sí? Por cierta información que manejamos y que la estuvimos charlando mientras preparábamos esta entrevista, sabemos de la importancia económica de las abejas en cuanto a la producción de miel, pero mucho más colosal es su importancia en cuanto al ciclo de la vida. Por ahí podría sonar un poco apocalíptico, pero ¿es tan así de que si desaparecieran las abejas de la faz de la Tierra, el hombre podría sobrevivir tan solo 4 años? Bueno, lo cierto es que las abejas, como dijimos al principio, intervienen en un proceso natural muy importante para renovar las especies vegetales, que es la polinización. Y la polinización conlleva la formación de frutos y semillas. Y seguramente el impacto en la producción de frutos y semillas, tanto de las plantas cultivadas, que son las que consumimos, como
las plantas que forman parte de los ambientes naturales se van a ver gravemente afectadas con la desaparición de las abejas. En consecuencia, nuestra diversidad de alimentos se va a ver, afectada, se va a ver reducida, ¿no es cierto? Eh, eh, no Hablamos, solamente... Sí. hablamos también el otro día de que debido a diferentes causas, las abejas están comenzando a abandonar su hábitat, lo cual puede de alguna manera por ahí influir seriamente en ese proceso de polinización en el que hablábamos antes, y obviamente esto nos va a traer consecuencias muy graves. ¿Qué hace que las abejas emigren? ¿Por qué vemos esos enjambres de abejas que se trasladan de un lugar a otro? Bueno, hay un proceso que es natural en las abejas. En el inicio de la primavera enjambran porque es una forma natural de reproducirse. O sea, una colmena madre en algún momento se divide, ¿sí? Se multiplica. Entonces, ¿qué hace? Genera una nueva reina que viaja con un grupo, con un conjunto de obreras. O sea, hay un proceso natural de enjambrazón, que es justamente la forma en que se reproducen las colonias de abejas. Cuando las vemos en enjambres viajando, quiere decir que están buscando un lugar en donde instalarse, en donde anidar, ¿sí? Es una colmena que se dividió naturalmente. Ahora, también pasa que aparentemente por distintos factores están muriendo las abejas o se van por la falta de alimento, porque es un mecanismo natural para combatir algunas enfermedades, porque las abejas, igual que cualquier ser vivo, tiene enfermedades de tipo parasitarias, como pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser ácaros, las enferman, y ellas buscan distintos mecanismos para defenderse. Por ejemplo, uno de los mecanismos para reducir la parasitosis provocada por varroa es justamente enjambrar. Ese es uno de los mecanismos naturales que tienen. Eh, Hay otras enfermedades, hay enfermedades que afectan a la colonia y que son muy importantes en algunas regiones de nuestro país. Por ejemplo, loque americana es una enfermedad bacteriana que tiene un impacto muy alto en la región pampeana. En nuestra región, en la región nordeste, es una enfermedad que no tiene un impacto importante, no se desarrolla por algún motivo, entonces no es uno de los principales problemas de nuestras colonias de abejas. Porque te quiero contar algo, María. Todas las abejas que viven en Argentina son de la especie Apis mellifera, pero hay subespecies, ¿sí? O variedades, o razas, depende de lo autor. En la región pampeana, la Apis mellifera, dominante, es la variedad europea, que es una abeja más grande y más susceptible a enfermedades. En nuestra región tenemos abejas que llamamos criollas, que vienen de una cruza con abejas africanizadas. Entonces, una abeja más pequeña y más resistente a enfermedades respecto de la variedad europea, ¿sí? Entonces, si bien son todas de las mismas especies, por regiones podemos identificar distintos genotipos, ¿sí? Que tienen distinto comportamiento respecto a las enfermedades, incluso respecto a como te voy a decir, a la defensividad. Nuestras abejas criollas son más defensivas, digamos, se defienden más, son un poco más nerviosas que las abejas de la región pampeana, que son abejas con mayor mansedumbre. Ese es un carácter que eventualmente puede ser, digamos, más beneficioso a la hora de la actividad apícola en sí, porque las abejas
se puede trabajar mejor cuando son más mansas, ¿no es cierto? Muchos factores tienen que ver con la desaparición de las abejas. El avance de las áreas agrícolas, el uso de pesticidas, el uso de agroquímicos, el uso de, o sea, la contaminación del agua, del suelo, el avance del desmonte, por ejemplo, o sea, con eso se pierden muchas zonas de vegetación nativa abundante, que es el recurso de donde ellas obtienen la comida, ¿no es cierto? El polen y el néctar, como así también el propóleo y todas las sustancias que toman de las plantas. Eh, Hay aspectos que tienen que ver también con quizás algunas cuestiones que van de la mano con el cambio climático, ¿no es cierto? El cambio climático hace que las abejas se desorienten, que no tengan curvas de floración constantes, entonces dependen cada vez más del cuidado de los humanos. Por ejemplo, un apicultor que se encuentra con un bache de floración, donde las abejas no disponen de néctar y de polen, por ejemplo, como va a pasar ahora con estos incendios, en donde se quemó gran parte de la vegetación, ellas no van a tener el recurso para alimentarse, entonces el productor va a tener que ir a los apiarios a darle una sustitución de alimento, va a tener que alimentarlas artificialmente, ¿se entiende? Sí. Cris, atendiendo a esto que acabas de mencionar, vinculado a lo que es el calentamiento global, a la sequía, este periodo de sequía de casi 2 años que llevamos ya en esta región, por lo menos, lo que acaba de ocurrir ahora con los incendios, como un siniestro, ya no un accidente. Eh, ¿Tienen alguna previsibilidad sobre la evolución del medio ambiente hacia finales de este siglo XXI para esta región del NEA? Bueno, la verdad es que esa es una pregunta compleja. Yo creo que eh, primero todavía no, yo por lo menos no dispongo de datos certeros de cuánto ha afectado los incendios a los productores apícolas. Sí van a verse afectados. Eh, por ejemplo, en Corrientes en particular, la apicultura está muy ligada a la floración del eucaliptus, ¿sí? Corrientes es ganadera y forestal desde hace bastantes años. Es tan forestal casi como Misiones o Entre Ríos. Tiene una gran superficie cubierta de especies implantadas, que son básicamente pino y eucaliptus. Pero de eucaliptus había hasta donde yo sabía, había entre 161.000 y 162.000 hectáreas cubiertas de eucaliptus, que eran el principal recurso de las abejas. Hasta no saber cuánto fue el daño provocado en estos eucaliptales, bueno, y cuántas colmenas se perdieron, seguramente pronto el Ministerio de Agricultura estará informando respecto a cuántas colmenas se han perdido con este siniestro, y podríamos tener alguna proyección de cómo se puede recomponer ese número de colmenas. Imagínate que Corriente tenía algo así como 30.000 colmenas en producción. Producía más o menos 600 toneladas anuales de miel. Y bueno, el impacto se va a ver en la próxima zafra, ¿no es cierto? En la próxima cosecha, ahí vamos a ver cuáles son los números reales. Y vamos a ver el impacto negativo y seguramente habrá acciones tanto del Estado como de los inversores privados o de los mismos apicultores para recuperar lo perdido, ¿no es cierto? Eh, Afortunadamente, yo creo que la naturaleza tiene una fuerza muy grande de recomposición. Entonces, en la medida que nosotros colaboremos con eso y nos acompañe un poco el clima,
y empiece a haber una frecuencia de lluvias un poco más normal, seguramente vamos a ir recomponiendo los ecosistemas. Obviamente, los eucaliptus, vos sabés que son plantas que llevan más tiempo de desarrollo hasta el momento de la floración, o sea que va a llevar un tiempo mayor para recomponer esa fuente de néctar. Y bueno, esperemos que se pueda hacer lo más pronto posible. Te quería consultar, según los registros de RENAPA que vimos recientemente, a lo largo y a lo ancho del país hay una gran cantidad de productores de miel. Esas mieles están de alguna manera caracterizadas en cada una de las regiones. Para esta región del NEA, ¿qué características tienen las mieles? Bueno, es como vos decís, toda la Argentina, de hecho la Argentina es el tercer país, están dentro de, siempre se disputa el segundo y tercer puesto como productor y exportador de miel. Como productor, el segundo puesto después de China, y como exportador, después de Estados Unidos, o sea, China, Estados Unidos y Argentina. Argentina, imagínate que en los últimos años está produciendo entre 60 y 70 mil 60 y 70 mil toneladas de miel, ¿sí? Básicamente la región pampeana es la que concentra la mayor cantidad de colmenas, de apicultores y de volumen de producción de miel. Eso llámese Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, ¿cierto? Toda la Pampa húmeda. Pero nuestra región, la región NEA, es una región que en los últimos años ha crecido muchísimo, sobre todo porque tiene una oferta de distintos tipos de mieles, sobre todo de origen botánico nativo. Por ejemplo, Formosa, Chaco, producen mieles de quebracho, colorado, mieles de algarrobo, mieles de chilca, mieles de aliso. En general, son todas mieles de origen botánico nativo, es decir, provienen del néctar de especies nativas, porque es una zona donde predomina el monte nativo. Corrientes, si bien tiene algunas mieles de origen nativo, como mieles de Urunday, lo que domina es la miel de eucaliptus, como te decía hace un ratito. En la región pampeana, la mayoría de las mieles provienen de especies forrajeras, tipo alfalfa, lotus, melilotus, flor amarilla, que son todas las especies que estuvieron siempre culturalmente asociadas a la ganadería, ¿sí? Porque en la región pampeana la apicultura siempre se asoció a la ganadería. El potencial que tiene nuestra región, principalmente Formosa, Chaco y Misiones, es la producción de mieles orgánicas, es decir, mieles que están certificadas bajo un protocolo de certificación orgánica que las califica como libres de cualquier producto agroquímico, por ejemplo, o contaminante. En este momento en el mercado, esas mieles son más valoradas que las mieles convencionales, o sea, se paga un precio, un plus, digamos, un precio diferente al de la miel convencional. Eso, si bien nosotros como región no tenemos un volumen muy alto, porque estaremos en unas 2.000 toneladas más o menos de miel producidas entre las 4 provincias, producimos mieles orgánicas que tienen un valor agregado interesante. Entonces, nos posiciona bastante bien respecto a la producción nacional. Bien, ¿se hacen perfiles polínicos y de origen botánico de las mieles y cómo se elaboran esos perfiles? Bueno, sí, se hacen, de hecho, eso es lo que hacemos en la facultad, en el laboratorio en el que yo manejo un grupo de gente, o sea, un equipo de trabajo. Lo que hacemos es analizar el espectro polínico de las mieles
para definir cuál es el mayor aporte de néctar que obtuvo, que se utilizó para producir esa miel, ¿sí? Eso se hace procesando la muestra y analizándola con un microscopio óptico, para determinar justamente los perfiles polínicos, es decir, cuál es el polen que predomina dentro de una muestra. Ese polen nos está indicando de una manera indirecta cuáles fueron las fuentes de néctar que visitaron las abejas para producir esa miel, ¿sí? ¿Por qué es tan importante incorporar miel pura, en este caso miel orgánica, a la nutrición? Bueno, la generación de productos orgánicos no es solamente, no se limita solamente a la miel o a la apicultura. Fíjate que hay muchos productos alimenticios orgánicos que son una tendencia en los últimos años, y básicamente es por la idea de comer saludable, ¿no es cierto? Ingerir alimentos saludables. Libres de contaminantes, libres de algún producto que nos afecte la salud. Entonces, la tendencia es creciente, ¿no es cierto?, a consumir ese tipo de alimentos. El consumidor cada vez se ha vuelto más, digamos, demandante de productos naturales, porque busca justamente esto, ¿no es cierto?, cuidar su salud, cuidar lo que consume. De hecho, en los últimos años se vio que se redujo mucho el consumo de productos industrializados, entonces hay una tendencia al consumo de productos naturales, como la miel, ¿no es cierto? Y dentro de la miel, obviamente, también buscar que ese producto haya sido elaborado dentro de normas seguras, que garanticen que están libres de, qué sé yo, de antibióticos o de productos que se utilizan para curar a las abejas. Porque cuando uno necesita curar una enfermedad de las abejas, se aplican antibióticos, se aplican productos para eliminar alguna parasitosis, y esos pueden trasladarse a la miel. Entonces, hay toda una serie de normas de producción que se deben cumplir para garantizar que el producto alimenticio está libre de cualquier sustancia contaminante. ¿Se entiende? Perfectamente. Cristina, hace un momento nos contabas acerca de lo fascinante que es la vida dentro de una colmena, cómo se organizan como sociedad. Cuando nosotros vemos una colmena, vemos miles y miles de abejas en torno a una colmena. ¿Cuántas abejas aproximadamente hay en una colmena? Y en una colmena hay aproximadamente entre 50 o 60.000 abejas en el periodo de mayor producción, ¿no es cierto?, en la plenitud de la primavera. La colmena, pensá que se comporta como un individuo. Entonces, tiene una curva de crecimiento de individuos que aumenta en la primavera, que es la época en que puede obtener mayor alimento. Y en el invierno, en la época desfavorable, normalmente decrece un poquito la cantidad de individuos de la colmena, para luego volver a retomar un tamaño normal en la siguiente primavera, ¿sí? Pero siempre son entre 40 a 60.000 integrantes, son muchos. ¿Cuánto produce? ¿Se tienen estimado cuánto produce una abeja en una jornada de trabajo? Hay un dato que está en la bibliografía, que la verdad que ahora no lo tengo presente, pero en un día la abeja no puede producir, por ejemplo, el cálculo es que para producir una cucharadita de té de miel, ¿sí?, que contenga miel, la abeja tiene que hacer por lo menos 2.000 viajes o una cosa así. No lo hace en un solo día. Lo hace en muchos viajes, y durante todo el periodo de vida le lleva a hacer una cucharadita de miel del tamaño de la cuchara de té. ¿Cuánto trabajo? Y en esa producción, ¿se estima cuál es la extensión territorial que recorren en las salidas para poder hacer esa producción?
Y se calcula que unos 3 kilómetros a la redonda del nido, del apiario, digamos. Es lo que recorren el área de pecoreo que utiliza para buscar néctar y polen. Sí, esos datos son, son bastante conocidos, ¿sí? Sabemos que las abejas tienen una ingeniería biológica muy particular en cuanto a su mecanismo de defensa. ¿Nos podrías contar al respecto? Bueno, a ver, en principio las abejas se defienden inyectando apitoxina, ¿no es cierto? Que es una toxina que tienen, que forman en una glándula que se llama glándula de veneno, que está en el abdomen de su cuerpo, ¿sí? Eh, Cuando ellas se defienden o defienden el nido, eh, aguijonean y lamentablemente en ese proceso mueren, porque el aguijón está íntimamente relacionado con todo su sistema digestivo, con todos sus órganos internos. Entonces, una abeja que pica es una abeja que muere. Ahora, cuando hay una alerta de un enemigo o de una alerta que despiertan a toda la colonia, lo que hacen son, de adentro de la colonia, salen abejas que se llaman abejas defensoras o defensivas y alertan con unas feromonas a las demás. Entonces, todas se ponen en posición de alerta para picar o aguijonear al supuesto enemigo, ¿no es cierto? Ese es uno de los mecanismos que tienen. Bien, ahora ante esta situación que analizamos tan particular de los incendios que ocurrieron aquí en esta región, que sabemos que algunos han sido intencionales, hay varias versiones, pero también sabemos que hay una consecuencia heredada que viene de un proceso de sequía de hace bastante tiempo. Esto de alguna manera está poniendo a nuestras abejas en una situación de peligro, de que tengan que emigrar a otras regiones a buscar alimentos o que empiecen a perderse las colonias. ¿Cuál sería la intervención que nosotros como seres humanos podríamos hacer para empezar a mejorar nuestra posición frente a la preservación de las abejas? Bueno, a ver, eh, primero no perseguirlas, o sea, pasa con bastante frecuencia que las abejas buscan refugio en lugares en donde haya flores y tengan disponibilidad de néctar. Entonces, por ahí suele suceder que a las ciudades o a los lugares donde hay jardines, o sea, las casas, lleguen enjambres y se instalen, ¿sí? Se instalen, no, a nosotros nos ha pasado varias veces que nos llaman para que saquemos un enjambre que está en una casa en pleno centro de Corrientes, o un nido constituido inclusive. Bueno, ese sería un buen recurso, no matarlas ni ahuyentarlas, sino que llamar a alguien a un apicultor o a alguien que sepa cómo rescatarlas y llevarlas a colmenas convencionales, ¿sí? De esa manera no las destruimos, no las echamos, no las matamos y las podemos, pueden ser útiles para la producción de miel, ¿sí? Por ejemplo. Eh, Después, en el campo, lo mismo, no talar los árboles que les sirven para alimento, no destruir la vegetación, al contrario, reconstruir de la manera que podamos la vegetación, que es la fuente de néctar y de polen de las abejas. Eh, Hay muchas formas de tratar de protegerlas, y no solamente a las abejas, a las del género Apis, que son introducidas, que no son americanas, digamos, que fueron introducidas por los colonizadores, sino también a las especies nativas de abejas. Nosotros tenemos muchas especies nativas que solamente habitan en el norte argentino, ¿no? Viven en regiones tropicales y subtropicales, que son las que conocemos como yateí
o peluquerita, ¿sí? Son abejitas nativas que, sin aguijón, que también contribuyen a la regeneración del monte, a la polinización. También algunas de esas se las utiliza para producir miel, que tienen un valor bastante interesante en el mercado, sobre todo en el mercado farmacéutico. Así que protegerlas a ellas también es una forma de mantener vivos nuestros ecosistemas. Desde lo que es el Registro Nacional de Productores Apícolas como aquello que tenga que ver con nuclear a quienes están produciendo miel en esta región. Desde ese espacio, ¿se implementan algunas normas vinculadas a sanciones para el uso excesivo de agroquímicos o poder preservar ciertos espacios para hacer esta producción orgánica que mencionabas? No, eso no está, o sea, la posibilidad de hacer producción orgánica de pronto está más delimitada respecto a el tipo de producción que hace el productor. Hay muchos que les conviene o que tienen ambientes para hacer producción orgánica y otros no. Comercialmente les beneficia, o sea que en general se busca hacer producción orgánica, así que no es necesario que los organismos oficiales sancionen a nadie, porque justamente el productor busca ambientes naturales para hacer ese tipo de producción. Y bueno, hay un organismo que no es, RENAPA es el Registro Nacional de Apicultores, pero SENASA sí es el organismo que está encargado de regular las salas de extracción y que las salas de extracción estén en condiciones de realizar la extracción justamente de miel en condiciones higiénicas y demás, y hace evaluaciones de procesos de trazabilidad al mismo tiempo. O sea que hay organismos, por ejemplo, como te decía, SENASA, que controla la aplicación de los productos. Por ejemplo, hoy te comentaba que para curar determinadas enfermedades hay productos habilitados por SENASA y hay otros que están prohibidos. Entonces, de esa manera se controla que no se utilizan, ¿entendés? Y además hay lo que se llama periodos de carencia, o sea, periodos en los que no se debe aplicar ningún producto, ¿sí? Que es el momento justamente de primavera o del ingreso de la mayor cantidad de néctar, que es el momento de mayor producción. En esos momentos, obviamente, no se puede aplicar ningún producto, ni orgánico, ni de síntesis, porque para tratar algunas enfermedades hay productos orgánicos, que son los preferidos, digamos, porque no dejan residuos ni en la cera, ni en la miel, y hay productos de síntesis, que eso sí, pueden dejar residuos en miel o en los productos de la colmena, y pueden ser detectados al momento de la comercialización, sobre todo para la exportación. Entonces, obviamente ese producto no puede salir del país, o si llega a salir, luego el país que lo compró lo devuelve, porque no cumple con los estándares. Uh-huh. Bien, y para ir cerrando, si pensáramos en la apicultura como una actividad económica de cara al futuro, ¿podríamos pensar en ella como una actividad exclusiva o incorporarla dentro de los procesos de producción, de diversificación productiva, que estamos llevando adelante en esta región particularmente? Y bueno, se dan las dos situaciones, porque hay productores que diversifican su producción, entonces tienen un poco de apicultura, un poco de ganadería, un poco de horticultura, y hay otros productores que son exclusivamente apicultores, y bueno, ahí
más o menos la base para ser un productor apícola exclusivamente, y en nuestra región deberían contar con unas 500 colmenas, 600 colmenas. A partir de ahí, la actividad sería rentable al punto de que ese productor sea solamente apicultor. Esa es la unidad económica que tendrían que manejar, ¿sí? Para que sea rentable, siendo una sola actividad productiva, ¿no es cierto? Ahora lo más normal y lo más común es que los productores tengan una diversidad de actividades, ¿sí? La mayoría son pequeños productores de unas 40, 50 colmenas, eso es la mayoría. Hay pocos productores que tienen un número importante de colmenas. Excelente, Cristina, la verdad que ha sido una entrevista académica y con una didáctica y una pedagogía sorprendente. Los conocimientos han sido totalmente apropiados. Bien, gracias Cristina por compartir este espacio, gracias por sumarte a la propuesta del grupo educativo y de la revista Integrar, a todos nuestros seguidores y a nuestros lectores. Recuerden que a través de la página del grupo educativo www.integrarbienestar.com, a través del sector sociedad, van a ingresar directamente ahora a nuestro canal Neaula TV, y también van a poder leer nuestras revistas de lectura digital que están allí incluidas, ya llevamos 12 números de edición. Y obviamente esta nota va a estar incluida. Muchas gracias, María, muchas gracias. También a mí me gustaría destacar el trabajo que se hace en nuestra unidad académica, que es la Facultad de Ciencias Agrarias, en particular en el laboratorio en el que me desarrollo mis actividades, y con el equipo con el que trabajo, porque en otro momento me gustaría también presentar a toda la gente que colabora, porque todo el trabajo que uno hace de investigación y de caracterización de mieles y de productos de la colmena, uno no lo hace solo, lo hace con un equipo. Entonces yo trabajo con colegas que son investigadoras también, con becarios que están desarrollando sus temas de investigación, también con otro laboratorio que hace análisis físico-químico de mieles, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas, que es el LAVAPI, está liderado por el doctor Ruiz Díaz, Juan Daniel Ruiz Díaz, y bueno, la universidad nos apoya en muchas actividades. Nosotros desarrollamos al mismo tiempo nuestro trabajo de investigación dentro de un instituto, que es el Instituto de Botánica del Nordeste, que es de doble dependencia, depende de la universidad y del CONICET. Y desde la universidad nosotros dictamos una carrera, una tecnicatura universitaria en apicultura, que próximamente se va a realizar una segunda edición, y bueno, en este momento quizás también me gustaría conversar con vos y comentarte para difundirlo en toda la región. Seguro que sí, tenemos que sumar esfuerzos para el crecimiento educativo, económico, social y cultural de esta región. Gracias, Cristina, por tu tiempo, gracias por donarte tan generosamente a través de tus conocimientos. No, gracias a vos, muchísimas gracias. Y a nuestros amigos y seguidores, nos volveremos a encontrar en el próximo programa. Recuerden poner me gusta y suscribirse con la campanita para enterarse cuando tenemos nuestro próximo capítulo. Hasta entonces.